mañana quiero compartir un mensaje que lo he titulado Fe que impacta. Y como el mensaje justamente está titulado Una fe que impacta, quiero aprovechar para honrar a alguien que ha dedicado su vida para servir en la Argentina y que falleció justo el domingo pasado, el domingo de resurrección, que fue Rafael Hyatt. Rafael fue un misionero americano que vino a la Argentina y dedicó toda su vida acá. Se jubiló y como todo misionero americano tiene que volver a su país, pero él seguía volviendo para la Argentina, se compró un auto para poder estar acá, así que estaba 6 meses allá y 6 meses venía. Con 80 años de edad, él recorría la Argentina, hacía kilómetros y kilómetros visitando las iglesias de nuestra organización. Fue un hombre realmente que su fe impactó la vida de miles y miles de personas. Pero quiero contarles un poquito, como también nos sirve de ilustración para este mensaje, una labor que él hizo acá en la zona, ¿no? Porque él trabajó por todos lados, por toda la Argentina. Yo creo que uno viaja por Argentina, recorre nuestras iglesias y escucha una y otra vez algo nuevo sobre Rafael, una ayuda que hizo Rafael. Ayer hablaba con un pastor de nuestra organización y decía, yo creo que vamos a seguir escuchando historias de Rafael no sé cuánto tiempo más, ¿no? Así que él ha sido un hombre que ha dedicado su vida al servicio del Señor. Pero Rafael, él cuenta que su mamá, cuando él era chiquito, lo llevaba con ella a compartir el mensaje con la gente que eran borrachos, iba a los asilos de ancianos donde nadie quería ir y dice, Rafael dice, era un lugar lleno de olor a vómito y a pis y mi mamá ahí nos llevaba. Él dice, mi mamá me arruinó a mí, ¿no? En el buen sentido, porque él nunca pudo dejar de predicar el evangelio y él ya era anciano y él cuenta que él iba a los suburbios, su mamá al anochecer, a la tardecita, lo subía al tren, se iba a los lugares no muy lindos y donde estaba lleno de tabernas, estamos hablando que era un hombre viejo, murió a los 90 años, ¿no? Y entonces dice que iba y les predicaba a la gente borracha que salía de los bares y dice que él cuenta que era un enano chiquitito y que veía por ahí a 2 cuadras que salía uno tambaleando de algún bar y él salía corriendo las 2 cuadras para alcanzar a ese hombre, dejarle un tratado y hablarle del amor de Dios, ¿no? Entonces dice, él ya era grande, ¿no? Ustedes lo conocieron, muchos de ustedes, Rafael estuvo acá, el que tenía a Felipe, el que era ventríloco, y Rafael dice, ahora de grande a veces veo un borracho y tengo la intención de salir corriendo para alcanzarlo, como cuando era chico. Rafael trabajó en el Delta. Hay un pastor de nuestra organización que ya también es un anciano, ahora está en Catamarca ya hace muchos años, pero él empezó una tarea acá en el Delta y se tomaba la lancha, viajaba como 1 hora hasta llegar a la lancha colectivo y se iba en esa lancha colectivo hasta la casa de una familia y de ahí, desde esa casa, la lancha lo dejaba en un lugar que lo venían a buscar, tenía como otra hora en un botecito de motor chiquitito hasta llegar a un lugar y se iba a los lugares más recónditos del Delta a predicar casa por casa con la lancha y Rafael empezó a acompañar a este hombre. El viaje les duraba 4 días. Se iban los viernes y volvían el lunes. Y a Rafael decía, yo tengo que conseguir una lancha para poder hacer esta tarea. Así que él le escribe a la madre una carta contándole todo lo que estaba haciendo y la madre lee esa carta en su iglesia en los Estados Unidos y alguien de la iglesia dona dinero para comprar una lancha y ahí compra Rafael la primer lancha que la llamó Mensajera de Paz. Y él con esa lancha se iba los viernes con Misael, iban por el Delta
Dice, conocimos lugares que ni sabíamos que existían. Y él paraba en el muelle con su lancha y hacía un culto en cada muelle. La gente se acercaba, no era costumbre que la gente aparecía ahí con una lancha, y él sacaba enseguida a Felipe y Felipe les predicaba el Evangelio y la gente se convertía por el mensaje de Felipe, ¿no? Y aceptaban al Señor ahí, y Rafael era músico, era ventríloco, era pintor, era predicador, así que él tocaba, él les predicaba con Felipe, los chicos venían, porque entonces y terminaba ahí y se iba a otro muelle donde salía la familia, y así fue hasta que se fundó una iglesia ahí. Pero la labor durante años fue ir muelle por muelle con la mensajera de paz, llevando el Evangelio. Hoy cuenta Cocholo, muchos han conocido la iglesia de Cocholo en Dique, no en la isla, ahí en Dique Luján, donde apoyamos un montón de veces actividades ahí en la iglesia. Y Cocholo, que hoy pastorea la iglesia que está en las islas también y que sigue haciendo esa tarea. Hoy hay 3 lanchas que salen a recorrer, pero Cocholo dice que ahora, hasta hoy en día, uno a veces se va a Zárate, a Campana, a esos lugares, y hay gente que cuenta que ya no vive más en la isla, pero que se entregó al Señor por la vida de Rafael, que llegó con su lancha mensajera de paz y con Felipe a predicarles ahí al muelle de su casa, ¿no? Hay un montón de testimonios de sanidad, de actividades que hizo Rafael, de una madre que tenía a su hijo mal y ahí aparecía Rafael con la mensajera de paz y lo llevaba hasta un lugar, hasta el hospital, y después buscaba a la familia, y después tantas historias de una vida que impactó por su fe a un montón de gente. Si hay una característica que uno puede nombrar de Rafael Hayat, es que tenía un amor increíble, pero un amor que era demostrado. Dice Cocholo que si hay algo que lo impactaba de la vida de Rafael es que cuando empezaron la tarea ahí en el Delta, mucha gente trabajaba con la madera en el Delta, y Rafael se bajaba de la lancha y abrazaba a esos isleños, dice él, todos sucios, transpirados, dice, y Rafael ahí se bajaba a darles un abrazo, y era un amor el de él, un amor real, presente, demostrable, era lo que impactaba la vida de la gente. Y yo quiero esta mañana que hablemos justamente de esa fe que impacta mi vida personal, porque una característica de Rafael es que él era amigo de Jesús. Él era amigo personal de Jesús, tenía una relación con Jesús. Su hijo escribió ahora cuando su papá falleció, Timoteo, y dice que él les contó antes de fallecer que Jesús fue a su habitación y contó el momento que vivió con Jesús antes de que él partiera. Él tenía una amistad genuina con Jesús. Y si hay algo que tiene que impactar mi vida, la fe que impacta mi vida está relacionada con esa amistad que yo logre tener con Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versículos 6 al 8, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y el versículo 12, un poquito más adelante, dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? La relación personal que tuvieron Pedro y Juan
con Jesús les permitió conocerlo verdaderamente a Cristo, conocerlo de verdad. Hoy nosotros podemos tener esta relación con Cristo. ¿Por qué Pedro y Juan hicieron lo que hicieron? Porque sabían quién era Jesús, porque tenían una relación genuina, verdadera con Cristo, y entonces nosotros tenemos que descubrir que al caminar con Él, al caminar con Jesús, somos sanos físicamente. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos recibido alguna vez un milagro del Señor? Pregunto, ¿no? Más de uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Hemos recibido milagros. Cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando tenemos esa relación, recibimos sanidades físicas. Cuando caminamos con Jesús, también somos sanos interiormente. ¿Cuántas veces el Señor nos ministró y fuimos sanados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos? El amor en nosotros, cuando tenemos esa relación verdadera con Jesús, ese amor dentro nuestro comienza a crecer, crece el amor y nuestra fe. Cuando caminamos con Jesús, nuestra fe aumenta. ¿Por qué Pedro pudo decirle con Juan a ese hombre, levántate? Porque él caminó con Jesús, porque lo vio a Jesús decirle a los paralíticos, levántate. Porque él vio cómo los ciegos eran sanados. Pedro estaba ahí, caminaba con Jesús. Lo vio. Cuando nosotros comenzamos a tener esa relación con Jesús, también comenzamos a experimentar en nuestra propia vida que Jesús se revela de maneras poderosas. Y cuando vemos eso, que se manifiesta en nuestra vida, cuando vemos ¿cuántos vieron la protección de Dios en su propia vida? ¿Cuántas veces yo he vivido esa protección cuando tuve mi encuentro con el Señor, que era un adolescente? Vi cómo, si la cámara, Miriam, soy inquieto, Leo, vos tenés que estar atento. Entonces, vi la protección de Dios un montón de veces en mi adolescencia. Cuando andaba de noche por la calle, podría contarles tantas historias. Pero eso me lleva a saber quién es el que está conmigo. ¿Quién es el que está conmigo? Nadie me lo contó, nadie me lo tuvo que decir. Yo lo viví. Porque caminar con Él nos lleva a experimentar cómo Él nos protege, cómo Él nos sana. A mí nadie me contó que Jesús sana. Él me sanó a mí. Yo experimenté el milagro de la sanidad primero en mi vida. Y claro, yo le puedo decir hoy a cualquiera, Jesús te puede sanar. A mí no es un cuento que alguien me hizo. Yo lo viví. Cuando vivimos esa experiencia tan maravillosa que nos ha sorprendido a nosotros primeramente, ese caminar con Jesús, esa obra de Dios en nuestra vida personal, es que después entonces de haber caminado con Él y haber experimentado igual que Pedro, igual que Juan, es que entonces nuestra fe comienza a impactar y alcanzar la vida de otras personas, como le pasó a ese paralítico. Y nuestra fe, que primero nos impactó a nosotros por haber decidido caminar con Jesús, esa fe es la que comienza a impactar la vida de otros. Rafael, como les decía, él de chiquito, su mamá, como dice, mi mamá me arruinó, lo arruinó para bien, porque fue un hombre que nunca paró de impactar por su fe la vida de otros, pero porque primero su fe fue impactada en lo personal y logró esa relación. Lo mismo nos tiene que pasar a vos y a mí. La gente se sorprende, pero ¿por qué no nos miramos como si
Perdón, quiero leerles el pasaje nuevamente que leímos. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Nosotros no tenemos nada. Es Dios el que hace la obra, es Jesús el que hace la obra. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Él, es entonces que nos pasa igual que a este hombre. ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si nosotros tuviéramos alguna virtud o algún poder, ¿no? Cuando Pedro y Juan se relacionaron con Cristo de esa manera, ellos pudieron compartir con los demás lo que habían experimentado en forma personal. Eso que se debe contagiar en nuestra vida. Que lo que le pasó a Pedro y a Juan nos pueda pasar a nosotros también, que así como de forma natural nos salga a nosotros el compartirles acerca del poder, de la gracia y del amor de Cristo a los demás. Hoy la gente necesita a Dios. Hoy, igual que ayer, igual que será mañana, la gente necesita el amor de Dios. Pero hoy la gente necesita que vos y yo seamos un Pedro o un Juan, o una Pedra o una Juana, ¿no? Que podamos compartirles la fe, el amor del Señor a los demás. Fe que impacta a otros. Hechos en el capítulo 4, versículos 29 y 30 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. La historia tal vez la conocés. Lo que pasó acá es que el paralítico se sanó, pero los religiosos se pusieron mal y llevaron preso a Pedro y a Juan. No sé si acuerdas, si no después léelo en Hechos 3 y 4, se los llevan presos. O sea, por impactar la fe, con su fe a otros, los llevan presos a Pedro y a Juan. Y después de que, por temor a la gente, porque después de la sanidad se habían juntado como 5.000 personas, y después de eso los llevan presos, y después los sueltan y los amenazan. Y les dicen a Pedro y a Juan: miren, los vamos a dejar irse, pero no hablen más del nombre de Jesús. No hablen más del nombre de Jesús. Y ahí es cuando Pedro le dice: miren, díganos ustedes si es correcto obedecerles a ustedes o a Dios. Pero después de eso Pedro y Juan se juntan con la comunidad de fe y oran juntos. Y parte de esa oración fue esta que acabamos de leer: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno, por más que te amenazaron, sin temor alguno, sin temor alguno. Por eso la oración fue: extiende tu mano para sanar, para hacer señales y para hacer prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. No en nuestro nombre, es Jesús el que hace. ¿Por qué nos miran a nosotros como si tuviéramos alguna virtud o algún poder? Es Jesús el que hace. Cuando caminamos con Jesús, cuando fuimos impactados, entonces tiene que impactar también la vida de otras personas, nuestro caminar con Jesús. Tiene que impactar a otros, y nuestra oración tendría que ser esta también: Señor, que nosotros no tengamos temor alguno para compartir tu palabra, que por medio de tu nombre, Jesús, podamos ver señales, prodigios, podamos ver personas que se sanan por tu nombre. Que esa también sea nuestra oración, ¿no?
Que esa también sea nuestra oración, cuando nuestra relación con Cristo es natural, diaria, real, es que entonces nosotros podemos compartir con los demás, aún por más que te amenacen, por más que tengas temor, pero nada nos impide compartirle a otros esa fe. Esto debe llevarnos a todos a pensar y hacernos algunas preguntas, como ¿cómo está nuestra relación actual con Jesús? ¿Cómo está nuestra relación actual con Jesús? Porque esto no es algo que le ha pasado a todos los cristianos a lo largo de la historia. A veces nos acostumbramos a nuestra vida ya con Dios y nuestra relación con Jesús pasa, de alguna manera va menguando y nos absorbe las situaciones de la vida, que ninguna situación de la vida, ni siquiera ahora en medio de la pandemia, te absorba y te quite o te robe tu relación personal con Jesús. Que nada te la quite, que nada sea más importante que eso. Hay cosas que no podemos dejar de hacer, es parte de nuestra vida. No podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de hacer la comida, no podemos dejar de hacer un montón de cosas, pero si hay algo que no debemos dejar, es nuestra relación de amistad con Jesús. Nosotros tenemos hijos y les fuimos enseñando a lo largo de la vida que ellos tenían que cultivar las amistades. Las amistades se cultivan, hay que relacionarse con los amigos si los queremos conservar. Y con Jesús nos pasa de la misma manera. Necesitamos conservar nuestra relación con Jesús. Necesitamos conservarla. Y por eso es que digo, preguntémonos, ¿cómo está nuestra relación actual con Jesús? ¿Es realmente nuestro amigo? ¿Él es realmente nuestro amigo hoy? ¿Es Él nuestro amigo? ¿Estamos relacionándonos con Él como nuestro amigo realmente? ¿Experimentamos su poder en nuestra vida? Cada uno de nosotros, ¿estamos experimentando su poder? Cuando nuestra amistad es verdadera, nos va a pasar como le pasó a Rafael. No podemos dejar, no podemos parar de presentarles a nuestro amigo Jesús, a los demás. Rafael era alguien que constantemente presentaba a su amigo a los demás. Tenía una relación tan buena con Jesús que él entendía que lo mejor que podía hacer por otra persona era compartirle a ese amigo tan bueno. Y él no paró de compartir jamás con los demás y decirles que ellos también podían tener esa relación de amistad que él tenía con Jesús. Porque no hay nada más lindo que tener esa relación personal con Jesús. Nada es mejor. De hecho, Rafael perdió a su esposa y después de más de una década, él volvió a casarse. Algunos de ustedes conocieron a su segunda esposa porque la trajo a la iglesia. ¿Y saben por qué se enamoró de esa mujer? Porque esa mujer, cuando él estaba un día en un restaurante, en una cafetería, y la mujer se acercó y le presentó a su amigo. Le dijo, quiero presentarte a un amigo. Y le presentó a Jesús. Y Rafael la miró y le dijo, pero si él también es mi amigo. Y él se enamoró de esa mujer porque esa mujer estaba enamorada también de su amigo. Y comenzaron a salir y después se casaron, ¿no? Ahora, que nada nos impida presentar. ¿Cómo está entonces? Preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Impacta tu fe hoy en día? Eso quiero que te quede. ¿Tu fe impacta la vida de otros hoy en día? ¿Tu fe está impactando a otros? ¿A otros Jesús quiere vivir
una relación personal con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos hoy acá. Él quiere tener, solo está esperando que vos y yo decidamos que queremos tener y queremos cultivar esa relación con Jesús. Y también Él espera que cuando cultivamos esa amistad con Jesús, podamos presentarle a otros amigos, que se lo presentemos, a Él se lo presentemos a nuestros amigos. ¿Está impactando tu fe hoy en día? ¿Tu fe impacta? ¿Qué te parece si oramos? Padre, queremos darte tantas gracias esta mañana, porque podemos descubrir que vos, Jesús, sos el mejor amigo que podríamos tener. No hay nadie como vos. Y sos vos, Jesús, el que has dicho, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Esas palabras maravillosas que quedaron registradas en los evangelios no son de otros, son tuyas. Ustedes son mis amigos. Señor, queremos cultivar esa amistad con vos y queremos que nuestra fe impacte a otros y que te puedan conocer a vos, Jesús. Aquellos que por alguna razón o muchas razones todavía no te conocen. Pero ayúdanos a tener una excelente relación con vos. Y tal vez vos nos estás mirando ahora en el canal de YouTube de la iglesia y no tenés esa relación con Jesús. Jesús no es tu amigo. Hoy es el día para que tal vez comiences esa amistad con Él. ¿Y qué te parece si le abrís tu corazón a Jesús? Y lo primero que te animo es a hacer una sencilla oración conmigo. ¿Por qué no repetís estas palabras haciendo esta simple oración? Y decís, Señor Jesús, hoy quiero comenzar una relación de amistad con vos. Te reconozco como mi Señor y Salvador, como mi Dios, así como mi amigo. Por eso, perdóname todos mis pecados. Y hoy decido caminar con vos todos los días que me concedas vida. Amén. Amén. Muy bien. Todos nosotros disfrutemos de una relación con Jesús. No hay nada más lindo que tenerlo de amigo. Y vos que tal vez nos estás viendo y hiciste esta oración, te animamos a que leas los evangelios. Narran todas las enseñanzas y la vida de Jesús. Y que nos escribas también a través de nuestras redes sociales. El resto, todos nosotros mantengamos nuestra relación con el Señor. Mantengámonos unidos como comunidad, más allá de cómo se vaya dando ahora esta situación que nos toca vivir de pandemia. En cuanto a la iglesia, no hay nada que haya cambiado todavía. Todo sigue bajo la misma reglamentación que teníamos, no hay nada que haya cambiado, pero no sabemos cómo va a seguir. Entonces vuelvo a decirles, si no están en un grupo pequeño, queremos que sean parte de algún grupo, no se queden afuera y seguiremos teniendo reuniones, sean presenciales o sean online, pero vamos a seguir conectados, ¿sí? Así que el Señor los bendiga a todos.